Buenas tardes, una vez más estamos aquí en nuestra sección de hombres de Life and Strength. Ah, qué bueno que están aquí, qué bueno que todos nos podemos comunicar, podemos hablar. Y hoy vamos a tener otro capítulo del libro La medida de un hombre. La semana pasada estuvo Hernando, estuvo hablando del capítulo 2, estuvo hablando dos, tres cosas muy bonitas. Y siempre vamos a estar viendo lo mejor para nosotros los hombres, ¿no? No necesariamente para los hombres, pero para las parejas y para todo. El capítulo 3 me tocó el día de hoy a mí. No sé con qué o por qué o cómo seguimos hablando de los temas Son repetitivos los temas que descubrimos nosotros para en realidad ser un hombre verdadero. Es impresionante la manera en que el Señor nos habla y nos dice y nos trata de comunicar lo mejor que podemos nosotros o cómo hacer nosotros para seguir adelante con las cosas, ¿no? Y nos habla directamente, nos habla indirectamente, nos habla por los lados, nos habla por todas partes de qué es lo que debemos de corregir en nuestras vidas, ¿no? En nuestras vidas y más que todo para vivir como pareja, poder seguir adelante, tener una vida tranquila, tener una vida con Dios. Ya que estamos unidos a Él, ser mejor y mejor y mejor en las cosas que hacemos con Dios, ¿no? Entonces, como les digo, el día de hoy me tocó leer el capítulo número 3, hablar un poco acerca de eso, y el capítulo se llama Mantiene la pureza moral. Un poco fuerte por las cosas que dice y cómo las dice, y qué bueno que nos estamos conectando, qué bueno que nos estamos poniendo al corriente con las cosas, y estas cosas que hablan, suceden, son cosas verdaderas, son cosas por algo las escribieron, ¿no? Y por algo las investigaciones nos llevan a entender y a comprender mejor las cosas de todas maneras, ¿no? Aunque ya di la vuelta un poquito ahí para poder mirar que alguien más se conectara. Lo que vamos a hacer es que vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle al Señor bendito que nos lleve con bien, nos siga adelante y a orarle al Señor y decirle, Señor bendito, gracias por todo lo que nos enseña, Señor. Gracias por todo lo que nos das a entender, Señor. Lo que podemos sacar adelante, lo que podemos seguir adelante con tu vida, Señor, con tu ayuda. Te lo agradezco de todo corazón, Señor. Que no sea yo el que hable, habla tú, Señor. Habla tú para que las cosas sean más fluidas, ¿no? Para que entendamos mucho mejor, las cosas se hagan mucho más fácil para todos nosotros, Señor, incluyéndome a mí por primero, que los demás. Te agradezco en el alma por tenerme aquí, por seguir adelante, por poder conversar acerca del tema. Ah, Todo te lo pido en nombre de Cristo Jesús, Señor, que hables tú, no hable yo, Señor bendito, amén. Amén, amén. Anyways, vamos a seguir hablando del libro de la medida de un hombre, de los atributos de un hombre de Dios. Y del capítulo número 3 me habla mantiene la pureza moral, ¿no? Mantiene pureza moral. ¿Qué es pureza moral? Sexualmente hablando, es mantenerse sano, mantenerse tranquilo, hacer las cosas y no volverse uno adicto de las mismas circunstancias, ¿no? El, um, y el, el poder de la adicción sexual no es de este año, no es del año pasado, no es de hace poquito, es de toda la vida, de todo el mundo, desde hace más de 2000 años, cuando Pablo estuvo hablando con los corintios. Ese era uno de los retos más duros de esa ciudad, ¿no? La impureza moral que había, las cosas que hacían eran fuertes, muy fuertes. No, no podemos decir que eran algo desconocido, pero fuertes sí, sí son muy fuertes. Tenían relaciones entre todos, la gente, las mujeres no podían hablar mucho del tema o porque estaban casi obligadas, ¿no? Era una de las diferencias en ese tiempo, era que la influencia era bastante mayor. Se podía tener hasta 3, 4, 5 mujeres dependiendo de la cantidad de dinero que tuviera. Entonces los hombres adinerados eran conocidos por tener 3 mujeres. De las 3 mujeres, una de ellas era para satisfacer
el deseo sexual del hombre a todo instante, ¿no? La esposa era, la esposa era para crear los hijos y para seguir su apellido y su familia, ¿no? Había otra que era pagana, que era, se puede estar haciendo el amor en cualquier parte o en los templos y cosas así, en el templo pagano y todo eso. Pero anyways, I mean, viene de atrás, desde muy lejos, viene de anteriormente estas impurezas y todo está basado en realidad en, no basado, todo viene y se complica dependiendo los valores que tengamos nosotros en donde nos hayamos criado y cómo nos criamos, con qué creencias y hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde nos vemos haciendo las cosas, ¿no? Y lo que yo he dicho anteriormente, precisamente en el otro libro anterior que hablamos también decía de esto, el patrón de vida es difícil de cortarlo. No es imposible cortarlo, pero sí es difícil cortarlo. Es bastante duro porque um, dice diferencia muchos valores. Dice, muchos de nosotros que vivimos en países que han sido profundamente influidos por la moral judeo-cristiana, nos resulta difícil comprender estas dinámicas sociales. O sea, esto viene desde los judíos. Ellos eran los que, wow, hacían cosas que no estaban bien en lo más mínimo. En lo más mínimo. Tenían relaciones sexuales con las madrastras. Tenían dos, tres mujeres, cuatro mujeres. Y uno de hombre pues dice, no, qué buena onda tener dos, tres mujeres, ¿no? Hey, nice. No crea que sea muy nice porque no, yo pienso que es extremadamente difícil, especialmente en el sistema de vida que vivimos nosotros. En el tiempo contemporáneo es bien difícil por el drama, por los celos, por todo, ¿no? Y ese sistema de que voy a tener varias mujeres, pues yo me imagino con el tiempo es lo que ha hecho cambiar. Y después de que vino el Señor, vino Jesucristo, nos enseñó muchas cosas y nos dice que hey, debemos de ser esposos de una sola mujer y de una sola pareja, pues, ¿no? De una sola persona. Y eso nos hace pensar, cambiar, pensar de otra manera. Decidir de que, wow, o no decidir, pero sí darnos cuenta de que siempre va a haber una norma superior. Siempre hay una norma superior de que dice que no adulteremos, que no tengamos otras mujeres, que no codiciemos cosas que mujeres que no debemos, porque la palabra también nos dice, ¿no? La palabra nos dice que si solamente mirando a una persona y codiciándola o queriéndola para uno como hombre, ya está pecando, ya está haciendo algo malo. Y no simplemente los hombres, también debemos de hablar como seres humanos, ¿no? Porque en el libro estoy leyendo y como es de un hombre, descubre cómo ser un verdadero hombre de Dios, estamos hablando prácticamente de los hombres, pero en medio de todo también hay muchas mujeres que hacen exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, somos seres humanos. ¿Está bien hacerlo? No. ¿Pero qué sucede? Sí, sí sucede. La cultura contemporánea de nosotros es muy, 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 muy orientada hacia el sexo, hermano. Yo lo he nombrado anteriormente. Yo lo he nombrado anteriormente. ¿Cómo? Porque vamos a decir que buenas tardes, señora Lorena, ¿cómo está? Déjame seguir. Miré para abajo y vi el nombre de mi esposa. ¿Cómo estás? Entonces ahora sí voy a hablar más claro. Decía yo que la lujuria en oposición a la tentación es bien fuerte tratar de evitarla. ¿Y evitarla por qué? Porque nosotros somos guiados contemporáneamente por medio del sexo, o sexualmente, o como le queramos decir, ¿no? Por ejemplo, no venden un carro en las propagandas de televisión, de las cosas que hay alrededor de nosotros, en los carteles, cuando vas manejando, todas esas cosas, no venden un carro, un señor, vende carro una muchacha en bikini, no venden ollas, no las vende una señora, las vende una muchacha joven, toda pintorreteada, toda.
le llama la atención y llama la atención a todo eso son pasos que toma la gente para, para mejor propaganda, para mejor, ¿por qué? Porque le llama la atención a uno, pero es bien difícil, yo lo digo personal, ¿no? Es bien difícil no verlo de esa manera por el mismo medio ambiente en que nos encontramos, porque eso cae hasta los creyentes caen en eso. Por más de que queramos o no queramos, y el que diga lo contrario, en realidad, no le digo que no digo que lo hace, pero digo que sí lo vive o lo ve, ¿sí me entiende? Y no hay como tener una persona o alguien más en que uno se pueda desahogar de esos ataques, ¿no? De esas cosas que nos va a perjudicar por la inmoralidad sexual, ¿no? Y la moral, como dice el capítulo, ¿no? Mantener la pureza moral es tremendo. Y siempre vamos a encontrar nosotros unos pasos prácticos hacia la pureza. ¿Por qué? Porque todo lo debemos de nosotros basar en las cosas de la Biblia, en las palabras de la Biblia. Ah, nosotros debemos de tener a alguien, un líder, en relación a esto, porque sabe que espiritualmente hablando, sí podemos dominar eso. Espiritualmente hablando, sí, sí podemos zafarnos de esas cosas. A lo mejor no evitándolas, para estar mirando o estar viendo televisión o una película o un aviso, lo que tú quieras, pero sí, sí poder hablar con alguien de si algo se le atraviesa a uno, ¿no? Porque decía, estaba leyendo el libro y me hace reír por muchas de las cosas que dice aquí también, pues las dice uno constantemente, ¿no? Ah, se pone a pensar, ¿a quién se le ocurre que se puedan hacer esas cosas? ¿A quién se le ocurre que sí puedan pasar las situaciones que suceden de la impureza sexual, ¿no? De la lujuria que está más adelante que nosotros, que tiene más de 2000 años, que no sé qué, todas esas cosas, pero sí existen, pasan y suceden alrededor de nosotros constantemente, pero espiritualmente hablando sí nos podemos zafar de esos. ¿Por qué? Porque debemos desarrollar una comunicación buena. Y la comunicación no es solamente con nuestra pareja. Situaciones buenas como, por ejemplo, tener un amigo. El libro dice que es bueno tener a alguien para poder hablar y expresar las cosas que nos están matando, nos están dañando ah, mentalmente, pero que no sea una mujer, dice. Me hizo reír porque no hay como hablarle a la esposa. Y hablarle a la esposa y decirle en realidad que, pues de qué pata cojea uno, ¿no? De ¿cómo le digo? ¿Qué estoy haciendo malo? ¿En qué estoy haciendo mal? ¿Y qué me aconseja? ¿Qué me dice? Ah, yo hablo con mi esposa y muchas veces hemos hablado tranquilos y muchas veces se enoja ella por las cosas que uno dice o ve o ella se da cuenta que uno está haciendo. Pero no es como tener un hombre que uno le pueda confiar. Gracias a Dios, yo sí tengo mucha confianza en el pastor Josué y muchas veces cuando estoy así de algo que es pesado, sí me acerco al pastor y le digo. El, ah, y ellos no lo guían a uno más que con la palabra, ¿no? Entonces hay que establecer una buena comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros también somos responsables de las cosas. Nosotros somos responsables de lo que hacemos y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Porque podemos ser un muchacho joven, no va a pensar igual que, por ejemplo, una persona como yo que ya tengo madurez, que soy maduro y todo, pero aún así tengo que aceptar de que por ser maduro, no sencillamente o tranquilamente, ah, no voy a pasar por esas tentaciones. Que va a ser más fácil a mí zafarme la tentación que una persona joven, sí, porque ya lo ha visto. Hey,
hasta lo ha experimentado, lo que tú quieras, ¿no? Pero sí, la comunicación en la calle hay que tener en cuenta que tiene dos sentidos, ¿no? Es como yo digo toda la vida de que para pelear se necesitan dos, para bailar tango se necesitan dos. Entonces, sí se necesita para todo, para poder seguir adelante y poder hablar de las situaciones en que nos encontremos y cómo nos encontramos y por qué nos encontramos en esas situaciones, porque puede ser mucho. Si le preguntan al hombre, el hombre dice, hey, lo que no encuentro aquí lo voy a buscar afuera. Ah, la señora le puede decir lo mismo, aquí no lo vas a obtener, búscalo afuera. Y si es una relación sana, pues uno no se dice esas cosas, ¿no? ¿Cómo se le ocurre que le diga que está bien que se vaya a acostar con alguien más? Pues eso no está bien, ¿no? Pero sí establecer una comunicación instantánea, una comunicación pesada, una comunicación que como adultos estemos disponibles nosotros a aceptar las cosas, ¿no? Y eso sería una experiencia personal muy bonita para poder agarrar fuerza de ella y ella de mí. Ah, porque la palabra dice, donde hay más de uno, donde hay más de dos, el Señor nos oye, nos escucha. Entonces, para mí es más fácil estar orando con mi esposa para que me dé fuerzas y me saque de cosas que no debo hacer, o en otro caso, estar orando con el pastor para que me saque de donde estoy situado. Es mucho más fácil que estar solo, estar peleando contra mis pensamientos. Entonces, la relación es buena, la situación ah, es bien. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces tomamos o debemos de evitar las situaciones estimulantes. ¿Va? Estimulantes como que, I don't know, establecer una conversación con alguien que no es debido hacerla. Hablar de, buenas tardes, señora Pastora Melbella. Hablar uno de cosas con alguien que uno no debe hablar esas cosas, ¿no? Ponernos a establecer situaciones que no son debidas de platicarlos con esa otra persona. Entonces, sí debemos de buscar nuestro compañero de charlas acerca de esos temas, también poder hablar esos temas con la esposa, poder abrirnos, evitarse situaciones o conversaciones que deliberadamente es una tentación para nosotros. Eso está mal. Entonces, porque dice en el libro que en otro libro, dicen que la pornografía blanda juega duro. O sea, es como tranquilo vamos al ejemplo de una muchacha en bikini vendiendo un carro. Si en realidad te pones a pensar, nosotros como hombres y tenemos carro, bueno, pero ¿para qué quiero otro carro? Entonces no estás mirando el carro, estás mirando a la muchacha. Quieras o no, pasa. Quieras o no, sí sucede. Ah, porque nada más, mire, nada más con la pura mirada nos lleva a guiar a hacer algo que no debemos de hacer y no está bien hacerlo, ¿no? Entonces lo que hay que buscar es buscar la rectitud y es un principio muy importante que surge en el estudio de la palabra. Por eso dice mi esposa que cuando estamos nosotros o están ellas o en realidad la gente, estamos en un estudio bíblico. Cuando estamos en un estudio bíblico es más fácil que aprendamos cosas de la palabra que estando en la iglesia sentados sin hacer nada. Entonces, ¿qué es eso? Es buscar la rectitud en medio de las personas que nos ayudan a sacarnos de eso, ¿no? A desviarnos de esa lujuria o malos pensamientos, como le queramos llamar, pero pues nos ayuda a separarnos de eso. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en medio de mucha gente que está envuelta bastante en la palabra,
pues nos hace pensar correctamente. Nos hace caer en cuenta que algo que estemos haciendo o tratando de hacer es más difícil, es más pecado, no es bueno, no está bien, está horrible, está lo como le quieras decir, ¿no? La palabra le podemos poner miles de palabras, solamente está mal, eso no está bien hacerlo. Pero si estamos en medio de la congregación y de las hermanas y los hermanos y hablando de cosas buenas, tienes menos tiempo de pensar en algo que no tiene sentido, ¿no? Entonces eso es bueno. Pero y todo eso es bueno ¿para qué? Para volvernos responsables en nuestras decisiones, volvernos responsables en nuestras decisiones de qué hacer y qué no hacer. Y las consecuencias van a ser mejores porque siendo una persona responsable vamos a hacer las cosas mucho mejor, mucho más fácil, mucho más diferente. ¿Por qué? Porque todo lo que le dicen a uno las hermanas, los pastores, bueno, no todos los pastores, pero en el caso de nosotros, nuestros pastores, sí. Nuestros pastores nos guían, nos dicen, y lo bueno es que nos dicen la verdad enfrente, ¿no? Y nos hacen ver la palabra más claramente para poder seguirla y ser mejores personas. Y ser mejor de lo que éramos antes. Y ser mejor de lo que vamos a hacer más adelante. Entonces, y para todo el propósito es ¿para qué? Para ser un verdadero hombre de Dios. Que es difícil hacerlo, my God, no se imaginan ustedes lo difícil que es, pero no se imaginan lo fácil que es porque no es imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Nada es imposible para Dios. Entonces eso nos da, estar alrededor de nosotros, de la gente, la palabra nos guía. ¿Y por qué? Porque nos guía, porque nosotros debemos, cuando nosotros tenemos problemas de esa categoría, nosotros lo que necesitamos es una ayuda profesional. Cuando hablamos de ayuda profesional, un consejero profesional, particularmente, a mí no me gusta ir a hablarle a un psicólogo y decirle cosas que una persona que ni le conoce a uno. La congregación, la iglesia nos conoce, porque muchas veces, muchísimas veces, el Señor nos está hablando por medio de uno de los pastores. El Señor nos está hablando por medio de uno de los hermanos. El Señor nos está hablando por medio de situaciones a nuestro alrededor. Entonces, eso es mucho mejor, es más bonito que estar yendo a hablarle a una persona que nos va a cobrar y aparte de que nos va a cobrar, no sabe ni de qué estamos hablando. No sabe ni de qué estamos hablando. Entonces, todas esas cosas es una ayuda profesional de que debemos nosotros de llevar y hacer y mantener. ¿Y todo para qué? Para mantener una pureza moral, ¿no? Una pureza de que debemos de seguir todos los hombres. Una pureza de que debemos de ver todas los seres humanos. Como que sea uno de una mujer y ellas de un hombre. Y seguir adelante en ese aspecto, ¿no? Seguir haciendo lo mejor que podamos hacer. Que debemos de tener un plan de acción, sí tenemos que, no, sino sí tenemos que hacerlo. Sí tenemos que hacer un plan. Sí tenemos que, dice aquí, si estás casado, pídele a tu esposa que lea este capítulo por su cuenta. Dile que tu propósito de tener una base común para conversar. O sea, hey, lea, aprenda de lo que estoy aprendiendo, de lo que me están mostrando. Leamos para poder conversar y que me ayudes a sacar algo positivo. No me hables de que eres malo, que hiciste, que ya sé y te conozco y no te tengo confianza y todas esas cosas. Sí, está bien. Pero también al mismo tiempo, hey, no me juzgues. Ayúdame a salir del problema, diría yo. No me juzgues. Ayúdame a encontrar la solución. Porque lo hecho está. No está bien, a lo mejor no está bien.
Pero lo que sí está bien es que busquemos ayuda entre nosotros mismos, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la iglesia, los pastores y todos nos ayuden, porque cuando, y eso sí lo digo verídicamente, cuando yo me he caído, a mí la iglesia me ha ayudado a levantarme. Y cuando yo hablo de la iglesia, le estoy hablando de Dios, me ha ayudado a levantarme. Porque no es fácil por la mismo que la gente lo juzga a uno, pero solamente, como dice la pastora Miriam, solamente gracias a Dios, y solamente gracias a Dios, cuando yo me caigo me han ayudado a levantarme. Y a eso es lo que le digo yo que tener, estar uno en medio de la congregación, en medio de la iglesia, en medio de nuestra iglesia, la gran conciencia sobrenatural, sí, seguimos siendo personas humanas y seguimos cometiendo errores y seguimos siendo responsables de las situaciones que estamos y seguimos siendo maduros porque vamos a madurar con tanto error y somos orientados por cosas que no son buenas, yes, pero al mismo tiempo tenemos la iglesia que nos ayuda, que nos guía, que nos lleva, que nos hace pensar y nos hace crecer juntos. Entonces eso es bueno, ¿por qué? Porque eso nos hace establecer una meta. ¿Y una meta para qué? Para seguir adelante. Una meta para ser mejor. Una meta para ser un hombre de Dios. ¿Es difícil? Yes. Pero no es imposible. ¿Ok? Con eso les dejo eso de tarea que puedan un poquito, tanto esposas como esposos, ¿no? Que nos demos la libertad y nos demos un poquito de tiempo para nosotros mismos, poder estudiar y poder aprender entre nosotros y gracias a Dios salir adelante. Salir adelante, ¿cómo? Salir adelante evitando problemas y volviéndonos mejor de lo que fuimos ayer. Haciendo las cosas mejor de lo que los hice hace 2 horas. Siendo mejor de ahora en adelante, no anteriormente, y no yéndome hacia atrás y hablar y hablar y hablar de lo que pasó, sino cambiar nosotros mismos, ser mejor nosotros mismos. ¿Ok? Con eso les dejo de tarea para poder recapacitar un poco en eso y darnos cuenta que la impureza sexual es muy pesada. La impureza sexual es algo que viene desde muy, muy, muy anteriormente. La impureza sexual es un patrón de vida que nosotros hemos tenido de mi abuelito y para atrás, ¿no? Mi tatarabuelito, mi abuelito, mi papá, bla, 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 todo eso. Es una impureza sexual, una impureza moral, una impureza que debemos de cortar, que tenemos que cortar. Pero no podemos hacer solos, a lo mejor no, a lo mejor sí. Pero es más fácil entre todos, es más fácil con mi esposa, es más fácil con mi pastora, es más fácil con mi pastor. ¿Es más fácil? Sí. Eso es lo que les digo, eso es lo que les dejo de tarea, eso es lo que pensemos en eso, ayudémonos entre nosotros mismos y muchísimas gracias por estar aquí en Life on Strength de los lunes que vamos a hacer, vamos a seguir y vamos a seguir insistiendo. Yo creo que Dios sigue insistiendo para que yo sea un hombre de Dios, porque el Señor es el único que no se rinde con nosotros, es el único que no nos da la espalda, es el único que no me juzga, es el único que me quiere sacar adelante. Entonces, hagamos eso. Agradezco a todas por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes entrante. Gracias por todo. Sigan escribiendo, sigan preguntando. Síganme ayudando. Muy importante, síganme ayudando. Sigan orando por mí. Oremos por nuestros hijos, nuestras escuelas, nuestro medio ambiente para que sea mejor y cambiemos nuestro ritmo de vida por mejor, para seguir adelante mucho mejor. Muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días.